Duelo por suicidio, a cargo de la psicóloga Pilar Carolina Castelao Legaspi. A ver si la tenemos en línea, también la tenemos como coanfitrión. ¿Sí? Ella es psicóloga general sanitaria, está doctorando en psicología de la salud, es psicóloga supervisora en IPSE, que es nuevamente, ¿no? Esta organización de intervención psicológica especializada, así que esperamos que sea pues una virtuosa conferencia llena de muchas dudas y preguntas también que nosotros podamos tener, así que bueno, bienvenida a la psicóloga Pilar. Ya, Perfecto. perfecto. Muy bien. Bueno, pues como introducía Rubén Urquiza, mi ponencia va a ir sobre el duelo por suicidio. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles van a ser los epígrafes que vamos a abordar en esta tarde. Verán que hay algunos puntos en los que, lógicamente, los contenidos son muy similares a los expuestos por mi compañera Cristina Polo, por la psicóloga Cristina Polo, y me pararé, eso sí, más en aquellos específicos de lo que se refiere a el constructo suicidio, ¿no? En primer lugar, vemos brevemente qué es el duelo, porque es necesario tener conocimientos sobre duelo, especialmente si somos profesionales de la psicología, como es el caso de muchos de las personas que participan hoy en esta ponencia, ¿no? Que están visualizándonos desde todo el mundo. Y nos centraremos también en cuál es la evolución esperable del duelo, cuáles son las reacciones esperables, y en concreto nos pararemos, eso sí, más en aquellas más concretas de los familiares o allegados de alguien que fallece por un suicidio, por una conducta suicida. Veremos brevemente cuáles son las características del duelo infantil y adolescente, ya que en este punto el presidente de la Sociedad Peruana de Suicidología, José Castro, su ponencia va en esta línea, entonces pasaremos muy de puntillas. Y después veremos ya que esa parte más de intervención psicológica, ¿no? De esas primeras actuaciones en los momentos iniciales, eso que hablamos de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Tanto en duelo por suicidio en adultos como en duelo por suicidio en niños y adolescentes. Veremos también esa parte de la asistencia psicológica para aquellas personas cuyo duelo pueda complicarse y concretamente en los casos del duelo por suicidio, tanto en adultos como en niños de nuevo. Y por último, facilitaremos algunos recursos bibliográficos para familiares y allegados que han perdido a un familiar por suicidio. Finalmente, ustedes tendrán a su disposición las referencias empleadas para la elaboración de esta ponencia. En primer lugar, vamos a ver entonces qué es el duelo. Perdón. Vale. ¿Qué es el duelo? Bueno, lo definía muy bien anteriormente, aportando las distintas definiciones de los autores más relevantes en este campo, mi compañera, pero si nos vamos a quedar con una definición, es muy válida esta que aquí presentamos, ¿no? El duelo es un proceso que ocurre tras cualquier clase de pérdida. Veíamos que se puede sufrir un duelo por perder a un objeto, una persona o una circunstancia amada, valorada, ¿no? Podemos sufrir un duelo por la pérdida de un empleo valorado, por la pérdida de una amistad importante, por una ruptura sentimental, o lo más frecuente, por la pérdida de una persona querida que fallece. Y de hecho este duelo, el duelo por el fallecimiento de un ser querido, es el más intenso, ¿no? Ese duelo que la sintomatología es más acusada. De acuerdo, no me voy a parar mucho aquí porque ya lo veíamos antes, pero los principales manuales diagnósticos en nuestro campo, ¿no? De la psicología, empleamos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su última versión, el DSM-5, o la CIE-10, de la que también les ha hablado mi compañera. En concreto, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su última edición, habla de dos tipos de duelo, ¿no? Estaría por una parte ese duelo no complicado, esa reacción normal ante la muerte de un ser querido, en la que hay algunos síntomas que son compartidos con los de una persona que está atravesando un episodio depresivo mayor, ¿no? Una depresión, como son sentimientos de tristeza, insomnio, falta de apetito, pérdida, aumento de peso,
bueno, el individuo en duelo puede compartir, ¿no?, ese ánimo depresivo, si bien aquí hablamos de no patología, sino de un duelo normal, de un duelo no complicado, de algo que es adaptativo ante la pérdida precisamente de un ser querido y como seres humanos que somos, ¿no? Ese sería el duelo no complicado, ese que no hay que patologizar, ¿no? Por otra parte estaría la categoría que ya sí hablaríamos de un trastorno, algo que hay que trabajar, que es el duelo complejo persistente, ¿no? Ese trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que nos referiríamos a una pena intensa y persistente por reacciones de luto, ¿no? Hablaríamos de esa persistencia, ¿no?, de que ya ha pasado el criterio temporal de al menos ha pasado un año y la persona continúa igual que al inicio de conocer la pérdida, igual que cuando tuvo contacto con la realidad de que esa persona ya no iba a estar en su día a día, ¿no? Si la persona sigue igual que en esos momentos de reacciones iniciales y ha pasado ya un año, ahí sí que habría que empezar a pensar que habría que trabajar de una manera más terapéutica, un abordaje de tratamiento de una circunstancia que se está complicando, ¿no?, como es el duelo complejo persistente, ¿no? En niños, ¿cuándo deberíamos empezar a sospechar que algo no está yendo como es lo adaptativo? Bueno, pues cuando ese niño, habiendo pasado 6 meses, continúa con esas reacciones, que luego veremos cuáles son, ¿no? Pero continúa con estas reacciones más allá del medio año y las mismas que tenía al inicio del proceso del duelo, ¿no? Perfecto, avanzamos entonces con la presentación y vamos a ver ahora por qué es necesario tener conocimiento sobre el duelo por suicidio, ¿no? En primer lugar, es necesario tener conocimiento sobre la conducta suicida y sobre intervención en duelo de una forma más general, en concreto en duelo por suicidio en concordancia con la sociedad que elabora estas ponencias, ¿no? Es por la necesidad primordial de ayudar a las personas que sufren esta realidad, ¿no? Necesitamos ayudar a los dolientes, a los familiares, a los allegados de la persona que ha finalizado su vida, ¿no? Ha llevado a cabo la conducta suicida. Es necesario, ¿no?, como profesionales y si no nos dedicamos a esto también, ¿no?, como seres humanos sociales, que podamos entrar en contacto con este tipo de realidades, el saber algo al menos de esta problemática, ¿no? Comentaba anteriormente Cristina Polo, ¿no?, que esa escala Nash, ¿no?, que el tipo de muerte es un factor que explica en parte cómo sean las diferentes reacciones del doliente, ¿no? Veíamos que esa muerte natural tiene una dificultad para elaborar el duelo que tiene unas características distintas a las de un accidente, un suicidio o un homicidio, ¿no? Veríamos que esa escala en cierta medida es ascendente también por distintos motivos, pero también por lo previsible de la circunstancia, el que nos hayamos ido pudiendo preparar para, el que haya ese sentimiento de culpa asociado a lo hizo la persona o se lo hicieron, ¿no? Hay una serie de circunstancias que hacen que las reacciones que experimenta el doliente sean de una intensidad o de otra, ¿no? En términos generales, hablaríamos que la dificultad mayor para elaborar un duelo es aquellas muertes por homicidio, perdón, ¿no?, en las que alguien comete alguna acción que implica el fallecimiento de nuestro ser querido, ¿no? Eso sería, en términos generales, el duelo más difícil de elaborar, ¿no? Justamente seguido sería este duelo del que en esta ponencia vamos a focalizarnos más, que es el duelo por suicidio, ¿no? Por lo que veremos también qué implica este tipo de duelo. Seguidamente estaría esos accidentes en las que hay un término más de azar y de otras circunstancias que no son previsibles, pero que no acarrean esos sentimientos o que pueden no acarrear esos sentimientos que el haber sido provocado por un agente externo o nuestro familiar sí que producen, ¿no?, una serie de reacciones y sería de alguna forma de una dificultad más
manejable de trabajar aquel duelo natural, ¿no? Aquel duelo en el que fallece una persona de manera natural o de una enfermedad que de alguna manera nuestro cerebro, nosotros nos hemos podido ir preparando, hemos ido teniendo esos pequeños duelos, ¿no? Hasta llegar al momento en el que tomamos conciencia de que nuestro ser querido ya no está, ¿no? Entonces, veíamos que el duelo por suicidio es uno de los más difíciles de elaborar para los seres humanos, ¿no? Además, nos dice la Organización Mundial de la Salud, y viene subrayando desde hace años, que el suicidio es un grave problema de salud pública. Es un problema que nos afecta a todos y ante el que se debe prevenir e intervenir, ¿no? Avanzamos un poquito más. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que la conducta suicida tiene una prevalencia mundial de que al menos de que más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo que representa nada menos que una muerte cada 40 segundos. Esto es algo terrible. Es algo terrible porque se está viendo que se puede prevenir, ¿no? Y que hablar de suicidio ayuda, según cómo se hable, ¿no? Y que los profesionales tenemos la obligación legal y moral de estar actualizados en este campo y de identificar y tratar aquellos casos que lleguen a nosotros de alguna forma, ¿no? Además, esto en general, ¿no? Más de 800.000 personas se suicidan cada año. Una persona muere cada 40 segundos por este método, ¿no? Pero es que además en la población, en la etapa vital de los 15 a los 29 años, el suicidio es la segunda causa principal de defunción. Es la segunda causa en la población de edad entre los 15 y los 29 años, ¿no? Entonces esto tiene una magnitud que, esta diapositiva en concreto trataba eso, de subrayar la importancia de lo que hoy estamos hablando. Bien, ¿cuál es la evolución esperable del duelo? Bueno, pues esas fases que veíamos de aflicción aguda, shock, ¿no? Cuando recibimos la noticia de la pérdida, manifestamos incredulidad, negación, esa sensación de esto no puede estar pasando, eso no me puede estar pasando a mí, me voy a despertar, esto es un sueño, ¿no? Esa fase de aflicción aguda en la que estamos en shock. Estas fases son dinámicas, es decir, podemos estar en una y tener síntomas o características de la otra y vamos pasando de unas a otras, es decir, no es algo lineal, si bien lo esperable es que vayamos transitando por las distintas fases, aún con retrocesos y avances, pero en la línea de terminar por la renovación, que veremos ahora cuál sería esa fase final, ¿no? Vemos entonces que la primera fase es esa reacción aguda. Lo siguiente que suele suceder es que tomamos conciencia de la pérdida, aceptamos intelectualmente la pérdida, es decir, entendemos que efectivamente es así, ¿no? Yo puedo entender que la persona ha fallecido por lo que sea, ha tenido un accidente o tenía una enfermedad por la que ya no se pudo hacer más o lo que sea en cada caso. Intelectualmente nuestro cerebro lo razona. Cosa distinta es que nuestro corazón o nosotros como conjunto estemos preparados de pronto para asumir de golpe el dolor de la aceptación emocional, ¿no? Primero suele darse el paso de que intelectualmente lo aceptamos y eso trae una serie de reacciones. Sentimos culpa por lo que podíamos haber hecho, por lo que otros podían haber hecho. Es un sentimiento de la culpa que genera mucho malestar para la persona que la sufre, pero que no deja de ser natural en cuanto que está presente en muchos duelos, ¿no? La gran mayoría. En otras ocasiones sentiremos dentro de esa conciencia de la pérdida ira, ¿no? Ira hacia el que provocó el accidente, ira hacia los profesionales sanitarios que en ese momento intelectualmente nosotros, dentro de nuestro sufrimiento, razonamos que quizá se habría podido hacer algo más, una serie de pensamientos que muchas veces son irracionales, ¿no? Pero que es normal que se den cuando estamos sufriendo en estas magnitudes, ¿no? Lo siguiente esperable es cierta fase de aislamiento, ¿no? Aparece cierta aflicción, ¿no? Es cuando ese momento en el que, ya ha sucedido el funeral, ¿no? Ya han pasado, 15 días, por poner alguna temporalidad, ¿no? Y
o 3 semanas, ¿no? Ese momento en el que, bueno, pues esas personas que en un primer momento paralizaron sus vidas para arroparnos en ese momento inicial, para poder estar presente en todos los actos funerarios, es en ese momento cuando bueno, pues tienen que volver a sus vidas, tienen que regresar a sus hogares, retomar sus rutinas, y en ese momento tenemos cierta sensación de pérdida de apoyo social, ¿no? Sensación o que es real, de hecho, ¿no? En ese momento es cuando la persona tiende a aislarse, tiende a sentirse afligida, tiene esa necesidad de reposo, ¿no? De permanecer tiempo bueno, pues, en la cama, solas, ¿no? Es esa fase en la que si se cronifica, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de que no ocurra o no se alargue más de lo estrictamente necesario para una elaboración adecuada del duelo, de tal forma que ese duelo no se pueda convertir en un episodio depresivo mayor o en un trastorno depresivo mayor, ¿no? Siguiente fase de la que hablaríamos es la cicatrización, ¿no? Eso de que hablamos de, vale, en primer lugar hemos aceptado intelectualmente, hemos razonado que la persona desgraciadamente ya no está, pero aquí ya hemos llorado, ya hemos tenido que asumir el que volvemos a casa y no está con nosotros para cenar, ¿no? Hemos asumido y experimentado una serie de circunstancias y también nos hemos acompañado, hemos llorado, hemos trabajado nuestro duelo. Aquí aceptamos emocionalmente la pérdida, ¿no? Empezamos a recuperar aquellas actividades, empezamos a perdonarnos y a perdonar. Empezamos a perdonarnos por aquello que hayamos no podido hacer, o empezamos a perdonar aquello que nuestro familiar o los profesionales no pudieron hacer, ¿no? Ahí es cuando empezamos a aceptar emocionalmente la pérdida, es cuando no solo nos hemos quedado en la parte cerebro, sino que también nuestro corazón ha empezado a entender lo que le estaba sucediendo y avanzar en esa línea, ¿no? Llegaríamos entonces a esa fase en la que ya podemos recuperar nuestros intereses, ¿no? Estamos en cierta medida renovados. Es cierto que no seremos los mismos a los que éramos anteriormente a haber sufrido la pérdida de nuestro ser querido, porque todos los procesos nos cambian, ¿no? Pero no significa que no podamos retomar nuestro medio, volver a aquellas tareas que solíamos hacer, volver a nuestras rutinas y obligaciones, ¿no? Y recuperar un propósito, explorar, ¿no? Qué cosas nos gustarían hacer en nuestra vida, ¿no? Recuperamos esos intereses, sentimos cierta sensación de, bueno, pues de renovación, de que el duelo se ha ido elaborando de una forma adecuada, ¿no? Bien, ¿qué reacciones son esperables durante el duelo? Bien, pues la serie de reacciones físicas que nos comentaba nuestra compañera, ¿no? Ese llanto, opresión, rigidez, debilidad, temblores, lo sentimos en el cuerpo. El duelo se experimenta en todo, como bien decía en esa frase de Montoya Carrasquilla, ¿no? Que duele todo cuando estamos en duelo. Pues bien, lo sentimos físicamente, incluso opresión, debilidad, emocionalmente, por supuesto, ¿no? Tristeza, rabia, ira, culpa, miedo, ¿no? El miedo a cómo va a ser mi vida ahora que no está, qué va a ser de mi vida cuando vayan pasando una serie de circunstancias vitales y no esté esa persona que para mí es deseable que estuviera, ¿no? Por supuesto, reacciones cognitivas, dificultades de atención, de concentración. No es normal estar más torpes cuando estamos atravesando un duelo. Es normal que nos cueste más realizar nuestro trabajo, estudiar o incluso tomar decisiones. Por eso los psicólogos también recomendamos, si una decisión es trascendental y se puede posponer a otro momento, no la tomemos cuando estemos bajo un estado cognitivo de afectación por la circunstancia del duelo. Reacciones también conductuales, ese aislamiento social, ¿no? De que no nos apetece ir a las reuniones o eventos sociales. Comemos en mayor medida o en menor medida, ¿no? Hay gente que bueno, pues compensa ese malestar a través de la ingesta. Hay otras personas que lo que hacen es reducir, ese se me cierra el estómago, ¿no? Bueno, también recomendamos en este sentido, cuando le atraviesa un duelo, el mantener unos niveles mínimos de autocuidado que nos permitan ir elaborando el duelo de una forma adaptativa y seguir cuidando nuestra salud física, ¿no? También la mental. Espirituales.
nos planteamos preguntas existenciales, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿O qué hay después de la muerte? ¿O existe o no existe algo más allá, ¿no? Para las personas religiosas incluso llegan a plantearse, otras no, otras refuerzan más sus creencias. Y también reacciones sociales, ese no asistir a eventos sociales, ese evitar, ¿no? El quedar con personas. Bueno, es importante todas estas reacciones, normalizar aquellas que haya que normalizar, manejar aquellas que haya que manejar, del tipo esa ira, esa culpa, ¿no? Ya que podemos, bueno, pues actuar mal si nos volcamos a actuar desde esa emoción, y habrá que manejar esas emociones de tipo más negativo, más desadaptativo, ¿no? Habrá que contener algunas de ellas cuando estemos en algunas circunstancias, ¿no? No podremos actuar movidos siempre por nuestras emociones y habrá que guardar momentos para, bueno, para según en qué circunstancia estemos. Sin embargo, también es importante eso de normalizar que esto no es un trastorno, que esto es una reacción normal que todos en algún momento tenemos que experimentar, ¿no? Vale. Vamos ahora ya sí a meternos más en el duelo por suicidio. Entonces, vamos a ver en primer lugar qué reacciones son esperables ante el suicidio de un familiar por suicidio o de un allegado, ¿no? Son muy características concretamente las siguientes. Las anteriores, ¿no? Todo lo que hablamos del duelo se aplica también, por supuesto, al duelo por suicidio o ante cualquier tipo de muerte, pero especialmente están presentes en lo que ahora nos compete, la culpa. Ese, ¿pude hacer algo por evitar que mi familiar se hubiera suicidado? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba tan desesperado, ¿no? ¿Por qué no actué? ¿Por qué nadie actuó? ¿No? Esa culpa es especialmente presente en un duelo por suicidio. También esa búsqueda de una explicación, el por qué lo hizo, por qué mi familiar me hizo esto, sabía que me iba a generar este daño y aún así, ¿por qué lo hizo? ¿No? Bueno, pues muchas veces por la necesidad de dejar de sufrir, ¿no? Pero es muy frecuente esa búsqueda de esa explicación. También el sentimiento de abandono y de rechazo, ¿no? Porque hablamos de un duelo y en general del suicidio, el concepto de suicidio está muy estigmatizado, ¿no? Entonces la persona tiende a no decir, ¿no? La causa del fallecimiento. Si decimos tenía una enfermedad, si decimos sufrió un fatídico accidente, pero nos cuesta más decir estaba, bueno, pues lo que sucedió fue que mi persona, mi familiar se suicidó, ¿no? Eso nos cuesta porque tenemos cierta sensación de abandono y de rechazo, ¿no? Incluso muchas veces es porque cuando lo comentamos las personas no saben qué decirnos, no saben cómo actuar, cómo abordarlo, y eso genera en el doliente esa sensación de abandono, de que no me entienden, de que me van a juzgar por eso que yo pienso, que no hice, que no me di cuenta. Y genera también este duelo, enfado hacia la persona fallecida, ese por qué me hiciste esto, ¿no? Con lo que yo te necesito, con lo que estoy sufriendo porque no estás, con lo que nos quedaba por vivir y yo sí lo veo, ¿no? O sea, como esa culpa, esa búsqueda de explicación, ese sentimiento de abandono y rechazo de los demás, ese enfado hacia nuestro ser querido, ese estigma y sentimiento de vergüenza, ¿no? El qué dirán que veíamos. Bien. ¿Cuáles son las características del duelo infantil y adolescente? Como decían, esto no me voy a parar mucho porque la ponencia de José Castro va muy enfocada en este aspecto, pero en general diríamos que la asunción de la pérdida depende del desarrollo madurativo y evolutivo del niño, ¿no? En concreto, en menores de 3 años, en cierta medida son conscientes del alejamiento de su ser querido, pero todavía no han desarrollado esa capacidad psicoevolutiva de la percepción del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces es muy importante en ese momento que nos centremos en proporcionarles cariño, proporcionarles afecto y proporcionarles seguridad, ¿no? Insistirles una y otra vez en que siempre vamos a estar contigo, quien sea, ¿no? Mamá siempre va a estar contigo o papá siempre va a estar contigo, ¿no? De los 3 a los 6 años
Ya el niño puede entender ciertos aspectos de la muerte, pero su cerebro aún no ha desarrollado esa capacidad para entender el carácter definitivo de las cosas, ¿no? Entonces, no entienden que la muerte sea definitiva, de forma que les ayudará a elaborar su duelo el hacerles partícipes de alguna forma, ¿no? De los 6 a los 12 años ya sí entienden parte de lo que está ocurriendo y sienten de alguna forma esa pérdida. Cuidado aquí en este periodo porque es muy frecuente que el niño, nos lo diga o no, piense, papá se ha ido por algo que yo he dicho o algo que yo he hecho, ¿no? Entonces, es importante explorar si están teniendo este tipo de pensamientos y si es así, insistir una y otra vez, argumentar una y otra vez, eso no es así, ¿no? En torno a los 12 años ya sí diríamos que pueden comprender en general, ¿no?, la muerte de una forma similar a lo que lo hacemos un adulto. Por tanto, en esta etapa de niñez es importante permitir la expresión emocional, permitirles, bueno, pues, expresarse como ellos quieran y puedan, ¿no? Si quieren hacer un dibujo a su familiar o si quieren participar en el funeral, habiéndoles explicado, ¿no?, cómo va a ser ese día del funeral o los distintos actos. También es muy importante que les intentemos proporcionar cuanto antes esa vuelta a las rutinas y a las normas, ¿no? La rutina nos ayuda en todo, ¿no? Entonces, cuanto antes se lo facilitemos también a los niños, mejor para su desarrollo del duelo. En cuanto a la adolescencia, bueno, la adolescencia es ese momento vital de constantes cambios, ¿no? Entonces, hay que compartir con ellos los sentimientos, ¿no?, entenderles y respetar cuándo y con quién se expresan, ¿no? Habrá muchos adolescentes que les sea más fácil o que se sientan más a gusto expresando sus circunstancias con sus amigos, con personas de su edad, ¿no? Habrá que ver en cada caso y permitirles que, si ese es su deseo, compartan con quien ellos deseen sus sentimientos, ¿no? ¿Cuándo sí debemos pedir ayuda profesional? Cuando identificamos que la persona está teniendo ideas suicidas, muy en el hilo de lo que veíamos de que el suicidio en esta etapa, ¿no?, entre los 15 y los 29 años, es la segunda causa de muerte. Y también si vemos que pueden existir otras conductas de riesgo, ¿no? Si vemos que nuestro adolescente, nuestro familiar, o ha llegado, está teniendo un consumo excesivo de alcohol o de otras drogas, ¿no? Ahí sí es cuando hay que pedir ayuda profesional, bueno, pues de manera urgente. Perfecto, de acuerdo. Bien, una vez hemos introducido qué es el duelo por suicidio, y cuáles son las características según estemos hablando de adultos o de niños y adolescentes, vamos a ver ahora esa intervención psicológica. Bien, ¿qué podemos hacer, ¿no?, o qué debemos hacer para ayudar a un adulto doliente en un primer momento? En primer lugar, es muy importante conocer los antecedentes psicopatológicos y médicos de la persona. Es decir, ¿esta persona tiene diagnósticos previos de tipo psicológico o médico? ¿Esta persona tiene algún diagnóstico previo de una depresión? ¿Esta persona tiene riesgo cardíaco? Bueno, lo que corresponda, ¿no? Eso es muy importante, primordial. También, si toma o no toma algún tipo de medicación que pueda interferir en su proceso, que pueda verse afectada por la condición, ¿no?, este primer momento. Bien, también será muy importante el que sepamos y que nos esforcemos por acoger su dolor, con empatizar con el sufrimiento de la persona, ¿no? Esto también es el ayudarle simplemente a resolver esos trámites que sí dependen, ¿no? Bueno, pues en este momento inicial sé que a lo mejor no le apetece a mi amiga cocinar porque acaba de fallecer su padre, porque acaba de fallecer su pareja, entonces, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, pues sí puedo estar ahí, ¿no?, con esos aspectos burocráticos iniciales o incluso preparar
prepararle comida y llevársela en tuppers para que esos primeros días al menos le facilitemos bueno, pues ese autocuidado básico, esas gestiones que podamos. Eso también es ofrecer ese apoyo, ¿no? Y por supuesto a nivel emocional, acoger el dolor, ¿no? Simplemente escuchar, ser hombro, ser oído, ser abrazo, ¿no? Por supuesto, facilitamos esa expresión emocional, ¿no? Aunque no sea algo positivo, aunque no sea algo que nos genere felicidad, pero es necesario para la persona y para eso estamos, ¿no? Para facilitarle que hable de lo que necesite, que exprese su dolor, que lo canalice, ¿no? El dolor compartido, bueno, pues se gestiona de otra forma, ¿no? Se tolera de otra forma. Normalizamos aquellos síntomas que procedan, lo que veíamos, y facilitamos la despedida, ¿no? Si ese cuerpo no se encuentra mutilado, si ese cuerpo se encuentra bastante conservado, sin alteraciones que sean muy traumáticas de percibir, ¿no? Hablaríamos de que es aconsejable que la persona pueda ver a la persona fallecida, ¿no? Que pueda entrar en contacto con su cuerpo cuando ya ha dejado de funcionar, ¿no? También es bueno facilitar la despedida a través de toda una serie de rituales, como puede ser el hecho de escribir una carta y leerla en el funeral, ¿no? O escribir una carta y enviársela como si fuera nuestro ser querido, ¿no? Toda una serie de pautas, de acciones que nos ayudan a ir elaborando ya desde este primer momento cuál es ahora nuestra realidad, ¿no? Que es el que nuestro ser querido ha fallecido. Estrategias que nos ayudan a comunicar el suicidio a un adulto concretamente, ¿no? Previamente es muy importante obtener la mayor información posible, conocer qué ha pasado, cuándo, dónde y cómo. Y cómo se ha enterado la persona, qué es lo que se le ha dicho hasta ahora, ¿no? También, bueno, pues cuál era la relación con esa persona, todo lo que podamos recabar de manera rápida previamente a comunicar el suicidio a adultos será relevante, ¿no? Procurar que sea siempre un pariente próximo quien dé la noticia, ¿no? Que este pariente próximo haya recabado toda esta información y que sea él, por su relación afectiva, quien dé la noticia. Dar la noticia siempre, a ser posible, en persona, ¿no? Aunque por teléfono podamos anticipar, pero que la envergadura de la noticia se dé en un espacio controlado y donde tengamos a la persona delante para cualquier reacción que la persona pueda tener, ¿no? Y para cualquier explicación que pueda necesitar, cualquier contacto, lo que fuera necesario es importante que intentemos procurar procuremos, perdón, que la noticia se dé en persona. Que demos el mensaje en un lugar íntimo, ¿no? Sin interferencias, sin factores externos que puedan complicar aún más la situación, que el mensaje sea breve, explicación clara de lo sucedido, es decir, algo del tipo su hijo ha sido encontrado ahorcado en casa y a continuación inmediatamente el desenlace, a consecuencia de lo cual ha fallecido, ¿no? Somos claros, damos un mensaje breve y lo más claro y simple posible, sin añadir detalles que no se aporten nada en este momento a la persona que está recibiendo una noticia de esta envergadura, ¿no? Un ejemplo es este: su hijo ha sido encontrado ahorcado, lo que corresponda en casa, y a consecuencia de lo cual ha fallecido, ¿no? Algo que la persona pueda al menos empezar a procesar desde ya, ¿no? Importante, avisar a un familiar o amigo de la persona si nosotros no nos vamos a poder quedar más tiempo con esa persona y esperar hasta que llegue alguien querido para esta persona hasta retirarnos, ¿no? Esperamos lo que sea necesario para acompañar a esa persona en ese momento inicial, ¿no? Importante eso que veíamos de contener lo que hay que contener, ¿no? Entonces estamos ahí para ese soporte inicial. Facilitamos los datos que sean de interés por escrito, ¿no? Aquellas pautas que consideremos fundamentales las facilitaremos por escrito y así también nuestro teléfono, ¿no? Nuestro teléfono o del servicio que corresponda, para que la persona sepa que si su sintomatología empeora, aumenta o para cualquier cuestión que necesite, vamos a estar acompañándole, ¿no? Y es importante poder facilitarle ese apoyo, esa compañía, ¿no? Pautas fundamentales también,
el intervenir cuanto antes, ¿no? Antes de que se puedan enterar por otras fuentes y de una forma menos conveniente, lo haremos cuanto antes, normalizaremos las sensaciones que procedan, normalizaremos esa soledad, ¿no? Eso que veíamos de que a veces los demás no es que no quieran, es que no saben qué decirnos, ¿no? Entonces es normal que en ciertas ocasiones nos notemos, bueno, pues que los demás en cierta medida nos han abandonado, ¿no? Es una sensación que tiene que ver con esto que hablamos, de que a veces es que no saben qué decirnos y eso a la persona, al doliente le suele ayudar, ¿no? Al doliente por suicidio, concretamente. ¿De acuerdo? Esa sensación también de liberación, ¿no? Esa sensación de, bueno, es normal y en suicidio hay que abordarlo con sumo cuidado, pero que es una sensación que a veces se da, ¿no? Y es que cuando la persona ha estado sometida continuamente a situaciones de estrés vividas, como pueden ser el tener que estar pendiente de si la persona ha ingerido o no medicación en exceso, si está todo, las ventanas, bueno, pues controladas, no acceso a métodos violentos en general, ¿no? O sea, todo este estrés que supone el ser cuidador de una persona que tiene riesgo de suicidio, implica que cuando esa persona ya no está, momentáneamente o en alguna ocasión, tengamos cierta sensación de liberación, ¿no? Es natural y es normal porque hemos estado sometidos a procesos de mucho estrés. ¿Significa eso que no queramos a nuestro familiar? Para nada. Para nada, y así hay que trasladarlo. Hay que contextualizar las cosas, hay que trasladar a la persona que en situaciones de máximo estrés las emociones que se generan son las que son y en este caso cierta sensación de liberación es muy común y es natural. Por supuesto, detectar posibles condiciones o conductas de riesgo, posibles pensamientos desadaptativos, ¿no? Incluso si nosotros podemos estar en riesgo de autólisis o heterólisis, es decir, a nosotros mismos o hacia los demás, herirnos o herir a los demás. Facilitamos la ventilación emocional, utilizamos siempre el nombre propio del fallecido. Hablamos de la persona en pasado cuanto antes. De esa forma, estamos ayudando al cerebro de la persona a empezar a procesar que ya no hablamos en presente, que tenemos que ir adaptándonos paulatinamente a hablar de la persona en pasado y nosotros podemos ser un buen reflejo de esto, ¿no? Empezando a ser modelo, aunque no pretendamos que la persona hable del pasado, ni mucho menos lo vamos a exigir, ¿no? Pero sí que seamos modelo a la hora de enseñarle cómo referirse a su ser querido y en qué tiempo verbal. Anticipamos también que habrá momentos duros, ¿no? Anticipamos que el primer día de la madre, el primer cumpleaños suyo en el que no esté, mi primer cumpleaños en el que no esté, las primeras navidades, fechas especialmente señaladas para todos, ¿no? En las que socialmente están marcadas. Entonces, anticipamos que habrá momentos muy duros de nuestro proceso de duelo que muy frecuentemente tienen que ver con fechas señaladas y que lo natural es que, bueno, pues esos días estemos más sensibles y tengamos reacciones emocionales más intensas y que tenemos que acompañarnos, entendernos y asumir que esto entra dentro de un proceso, que no significa que estemos yendo hacia detrás o que no estemos avanzando, sino que entra dentro de lo adaptativo ante un duelo. Bien, en concreto en niños y adolescentes cuando fallece alguien por un suicidio. ¿Qué hacemos si el suicidio es un niño o adolescente, ¿no? ¿Quién va a dar la noticia? Lo recomendable, que sean sus padres o sus cuidadores principales. ¿Cuándo? Lo antes posible, por lo que veíamos, ¿no? Porque los niños muchas veces entienden más de lo que a nosotros nos parece, nos pueden ver tristes, pueden ver cambios, situaciones que no son cotidianas para ellos y que empiecen a anticipar lo que sea, ¿no? Entonces, lo antes posible, para también identificar si se empiezan a dar culpa u otros sentimientos, poder actuar, ¿no? ¿Dónde? En un lugar tranquilo y conocido, ¿no? Esa persona, ese padre, esa madre, ese cuidador principal que, habiendo preparado el cómo dar la noticia,
coja a su hijo en brazos, si por edad y por relación, por costumbre lo solía hacer cuando era un momento en el que propicio para ello, o cogerle la mano, o bueno, en un lugar tranquilo donde veíamos estemos aislados de factores externos y conocido, ¿no? Conocido para el niño, un lugar que sea un entorno seguro, un lugar seguro. ¿Cómo hacerlo? Con un contacto físico adecuado, eso que veíamos, y un lenguaje adaptado a la edad, ¿no? Habrá términos que habrá que evitar. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué comunicar? No utilizar expresiones del tipo la persona, el abuelo, quien sea, está dormido o se ha ido de viaje, porque va a esperar el niño, como es normal para su desarrollo cognitivo, es esperar, bueno, si está dormido, va a volver, si está de viaje, va a volver. Entonces eso no le vamos a hacer ningún favor dándole este tipo de explicaciones. En su lugar, vamos a utilizar algo del tipo su máquina, que es su cuerpo, ¿no? Porque los niños, sobre todo hoy en día, que tienen más aparataje, más mecanismos, juguetes eléctricos o bueno, están en contacto con tablets, bueno, entienden que eso son máquinas que pueden dejar de funcionar, ¿no? Entonces, en este caso, si son muy pequeñitos, bueno, pues su máquina, que es su cuerpo, ha dejado de funcionar. O simplemente, si tiene un desarrollo psicoevolutivo mayor, su cuerpo ha dejado de funcionar, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Importante, desculpabilizar y evitar entrar en detalles respecto al método, ¿no? Todo aquello que no nos vaya a aportar, pues lo evitamos, ¿no? También teniendo en cuenta eso, que muchas veces no se está preparado para bueno, entrar en detalles excesivos, ¿no? Bien, veíamos entonces que no hay que hablar, no hay que intervenir de una forma profesional, de una forma de tratamiento psicológico y terapia psicológica para todos los duelos, ¿no? Aunque sí demos y sí que esté bien facilitar orientaciones y pautas en esos momentos iniciales, pero sin patologizar, ¿no? Pero sí que hay ciertos casos en los que a nivel profesional debemos intervenir, ¿no? Y de que sí que se debe trabajar de una manera psicoterapéutica, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer cuando hay riesgo de que el duelo se vuelva complejo, ¿no? Ante un suicidio de un familiar o allegado, que haya ese riesgo? Facilitamos la expresión emocional, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Invitamos a la persona a que hable cuando decida, como decida, acompañándole en los tiempos, pero que hable de cuáles son las cosas más dolorosas para la persona, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te dolió más de todo esto? ¿Cuál fue el momento más doloroso? ¿Te sientes culpable de algo? ¿No? A veces hay que preguntar concretamente. Esto que me estás contando, cuéntame, ¿tú te sientes culpable de algo? ¿Por qué es esto relevante? Porque además un duelo con culpa tiene un enorme riesgo de que la persona lleve a cabo también una conducta suicida, ¿no? Que el familiar la lleve también. Si yo me siento culpable de algo y no he manejado esos pensamientos, esos sentimientos, hay riesgo de que yo me deje llevar por esos pensamientos irracionales. Entonces, preguntémosle a la persona si se siente culpable de algo, ¿no? Y reestructuremos esa culpa de una forma conveniente. Preguntemos también, ¿tiene pensamientos recurrentes? ¿No? Dejémoslo ahí, ¿tienes pensamientos recurrentes? Cuéntame los ISIS, ¿no? Esos ISIS que tanto daño nos generan a los seres humanos, ¿no? El y si hubiera ido, y si hubiera hecho, y si se hubiera hecho a tiempo, y si hubiéramos ido a otro especialista, ¿no? Bueno, todo esto es importante que la persona lo pueda verbalizar, lo pueda expresar. Reestructuremos esa culpa sobre todo, ¿no? Cuando la persona se pregunta a sí misma ¿por qué lo hizo? Bueno, expliquémosle. Lo hizo por su necesidad de dejar de sufrir, fundamentalmente, ¿no? Eso es lo fundamental, y las personas que trabajamos con personas con ideación suicida o con intentos de suicidio muchas veces detrás está ese deseo, esa desesperanza de, por favor, que el dolor cese, ¿no? Entonces, a la persona hay que explicarle, lo hizo no porque no te quiera, no porque no haya pensado en ti, sino por su necesidad de dejar de sufrir, o incluso porque pensó que era lo mejor, ¿no? Para sí mismo y a veces también para los demás. Las personas con ideación suicida muchas veces se sienten una carga y piensan, bueno,
lo hago y les evito una carga a mis familiares o a mis allegados, ¿no? Bueno, pues hay que darles este tipo de mensajes a los familiares y allegados. Lo hizo por su necesidad de dejar de sufrir, probablemente pensó que era lo mejor, ¿no? Hay que incidir mucho ahí como profesionales sanitarios. Los ISIS, si lo hubiese podido evitar, seguro hubiese hecho cualquier cosa. Hay que decírselo a la persona. Hay que indicarle a la persona, tú has hecho mucho, tú no pudiste evitarlo. Y yo como profesional no puedo evitar que en todos los casos la conducta suicida finalmente se dé. No se dé, perdón. Entonces, si incluso los profesionales muchas veces, desgraciadamente, algunas veces ocurre que no se puede evitar, ¿no? ¿Cómo no a una persona que no tiene por qué tener conocimientos o no tiene por qué tener estrategias desarrolladas para evitar que la conducta se dé, ocurra, ¿no? Pues efectivamente, es natural y hay que trasladárselo a la persona. Si hubiera podido hacer algo, por supuesto, ¿cómo no lo iba a hacer con lo que él o ella le quiere, ¿no? Decírselo así. Los podía, ¿no? Podría, hay que trasladar a la persona y reforzarle todos esos esfuerzos que él o ella hizo. Es difícil darse cuenta incluso para un experto. Una persona no puede estar siempre pendiente de los actos de otra, ¿no? Esto es una realidad, todo ello lo son. Una persona no puede estar siempre pendiente de los actos de otra persona y hay que trasladarles al doliente esta idea fuerza, ¿no? A pesar de nuestros esfuerzos, la persona es autónoma, la persona actúa por sí misma. Entonces, por muy pendientes que estemos, no vamos a poder hacer siempre todo, ¿no? Hay que ir reestructurando estos pensamientos irracionales y esta culpa. Los deberías, ¿no? Muy frecuente, el debería haber hecho. Bueno, trasladar a la persona, no fuiste la única persona que influyó en su vida, ¿no? Tú conoces o formas parte de una parte de su vida, pero hay muchas otras personas que han influido en su vida, muchos profesionales, muchos amigos, no era su único apoyo, ¿no? Había muchos recursos y tú no eres la única persona, con lo cual no ha de recaer sobre ti el peso de esta conducta, ¿no? de este fatídico desenlace. Y además es que casi nunca hay un único motivo, ¿no? El suicidio es algo multicausal, ¿no? No suele haber un único motivo, ¿no? Se dan una serie de circunstancias que pueden coincidir y pueden dar lugar a la conducta suicida, ¿no? Bien. También algo que preocupa mucho a los familiares cuando se les suicida un ser querido, un allegado, es qué contar, ¿no? ¿Cuento o no cuento la realidad de lo sucedido? Bien, pues si contar o no la realidad de lo ocurrido es tu derecho, ¿de acuerdo? Tú tienes derecho a decidir si quieres o no contárselo y en caso de que sí, tengas en cuenta que la persona te puede emitir algún comentario inapropiado. ¿Por qué? Muchas veces por desconocimiento, por actuar de manera o responder de una manera impulsiva, poco reflexionada, por una serie de circunstancias. Entonces, tienes derecho a contarlo o no contarlo, a contarlo de una forma resumida, a contar parte de lo ocurrido, a contárselo a unas personas y no a otras. Es tu derecho, ¿no? Suficiente tienes tú con estar elaborando tu duelo como para no tener derecho a decidir sobre si contar o no lo sucedido, con quién y con quién no compartirlo y qué parte de lo ocurrido compartir. Hay que tener en cuenta, eso sí, que en ocasiones el ocultar, ¿no? El intentar no contar lo sucedido, hace que ese silencio nos genere más sufrimiento a las personas. ¿Por qué? Porque aún más incrementamos esa sensación de aislamiento, ¿no? Si yo no quiero contar lo sucedido y sé que cuando vaya a un evento social me van a preguntar por el tema, lo normal es que yo me aísle. Entonces, importante tener en cuenta esto, que el silencio puede incrementar nuestra sensación de aislamiento. De tal forma que podamos respetar nuestros propios límites y los de los demás a la hora de contar lo que decida, contar lo que quiere o no quiere contar y los tiempos para hacerlo, ¿no? Y no pasa nada si necesitas un tiempo para decir qué fue lo que de verdad ocurrió o decírselo a unas personas y a otras no. De acuerdo. Veamos entonces que si bien
perdón, si bien el duelo en sí es una reacción normal ante una circunstancia natural y no se debe intervenir de una forma de tratamiento, de psicoterapia, aunque sí haya esa parte de acompañamiento y orientaciones, ¿no? Hay algunos casos en los que el duelo puede cronificarse o hacerse complejo, en las que sí que tenemos que intervenir como profesionales, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica disponible? Lo que nos dice es que las técnicas más eficaces, con mayor eficacia probada para intervenir en este campo, son sobre todo las técnicas de una orientación cognitivo-conductual, ¿no? Esas técnicas que se enfocan en identificar y modificar pensamientos y comportamientos desadaptativos. ¿Qué técnicas serían, ¿no?, para los profesionales de la psicología que hoy nos puedan estar viendo, o para los estudiantes? Bueno, pues es la reestructuración cognitiva, ¿no?, esa identificación y modificación de pensamientos irracionales, esa parada de los pensamientos que no nos ayudan, autoinstrucciones positivas, ¿no?, esos mensajes que nos damos, la solución de problemas, ¿no?, esa decisión de problemas y el cómo tomar esa decisión, el manejo de las contingencias, ¿no?, esos refuerzos, la desensibilización sistemática de los miedos, ¿no?, de las circunstancias que tengan que ver con la muerte, ¿no? Bueno, pues si a la persona le da miedo exponerse a ir al cementerio o exponerse a estar en la habitación del doliente, a su fotografía, a su ropa, habrá que hacer, ¿no?, en ciertos casos, cuando ese miedo se ha perpetuado, una desensibilización sistemática, una exposición progresiva a esas circunstancias ansiógenas, ¿no? Utilizar estrategias de relajación, técnicas de relajación, de respiración, entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, ¿no? Esas técnicas asertivas, esas puestas de límites en las interacciones en la comunicación humana, ¿no?, social. Bien, y en concreto en niños y adolescentes es importante que primeramente a intervenir con el menor tengamos una entrevista inicial con los padres, ¿no?, para conocer qué es lo que se le ha dicho hasta ahora, cuál es la relación que tiene el niño con su abuelo, cuál es su grado de vínculo, si ese abuelo estaba muy presente en su vida, si vivían en casa y comían juntos, si su abuelo le contaba cuentos. ¿Cuál era esa relación, ¿no? Necesitamos conocer, porque eso nos va a orientar a la hora de intervenir. Informar al niño también, ¿no?, de por qué está en sesión, ¿no? Trasladarle qué es esto, ¿no? ¿Qué es un psicólogo?, ¿no? Respondemos a sus dudas de una forma como haríamos con cualquier adulto también, ¿no? Y teniendo especial sensibilidad con sus circunstancias madurativas. En menores de 6 años hay que interaccionar con ellos para que verbalicen sus emociones y para clarificarles sus sentimientos y cómo gestionarlos, ¿no? Hay que decirles, bueno, pues cariño si es nuestro familiar, nuestro allegado, o dirigirnos al niño en sesión como profesionales, pero trasladándoles, ¿no?, qué son los sentimientos, qué es la tristeza, qué es la ira, qué son las emociones, dónde las sentimos, y interactuar con ellos, ¿no? A veces a través del juego, sobre todo en niños más pequeños, la forma de trabajar en el duelo es a través del juego, o si hay ansiedad, a través de técnicas de respiración concretas para la población infantil. Con niños hablaríamos, bueno, pues alrededor de, a partir de los 8 años, es importante que facilitemos su expresión emocional. Ya tendrán otras herramientas y ya podrán escribir, ya podrán hacer un dibujo, ¿no? Niños más pequeños también el tema del dibujo, ¿no? Como podamos, que les ayudemos a la expresión emocional, ¿no?, y a gestionar de una forma adaptativa esas emociones. En adolescentes trabajaremos de una forma similar a los adultos, ¿no?, que lo orientaremos a hablar de lo que más le ha impactado, a expresarse emocionalmente también con adultos, ¿no?, con amigos, perdón. Importante tratar al adolescente de una forma similar a como lo haríamos un adulto, ¿no? Dejarle que hable de lo que necesite, de que se exprese, ¿no? Muchas veces encontrará en nosotros ese trato que necesita tener, y que bueno, por lo que implica la adolescencia,
bueno, pues es una etapa de cambio, de transición, de constante cambio y necesitarán por nuestra parte el que les entendamos en sus circunstancias. Bien, entonces, una vez hemos visto cómo, de qué estamos hablando y cómo intervenir, tanto si somos profesionales como qué podemos hacer como familiares allegados, les vamos a dejar también unos recursos bibliográficos para familiares allegados que estén atravesando el duelo por suicidio, ¿no? Dos guías muy útiles son la de la Comunidad de Madrid, la guía de para familiares en duelo por suicidio, ¿no? Esta es una guía, ambas guías son públicas y se puede acceder a ellas a través de internet, con lo cual voy a dejar unos minutos para que se puedan bueno, pues hacer una foto o apuntar si a alguien le interesa el buscarlas posteriormente. También la guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida. Esa guía incluye un anexo que es de información para los familiares y allegados sobre el duelo tras un suicidio, ¿no? Cómo esas pautas, esas orientaciones que necesitamos en estos casos. Entonces, vamos a dar unos segundos más y vamos a pasar a ver simplemente estas referencias que hemos utilizado por si alguien se ha quedado con alguna duda de alguna diapositiva donde se mencionan que pueda ver cuáles son esas referencias. Y por último, pues nada, darles las gracias en primer lugar por habernos tenido en cuenta en estas ponencias y por supuesto a todos los participantes por su amable atención. Facilitarles también ahora unos minutos para que pregunten, manifiesten esas dudas que puedan tener y que puedan ser en la medida de lo posible resueltas aquí.